Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante dice la Biblia: Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Señor, porque para siempre, amado Dios, es tu misericordia. Padre, gracias. Señor, aquí estamos en esta mañana para que seas tú hablándonos y dirigiéndonos. Dígale: Señor, dispongo mi corazón, mi mente, mi alma, mis sentidos, mis órganos, Padre, para que tú me hables esta mañana. Espíritu Santo, toma el control. Tú eres el Señor de este lugar. Espíritu Santo, dirígenos. Tú eres el dueño del mensaje, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el título del mensaje es La veracidad de los mandamientos de Dios. La veracidad de los mandamientos de Dios. Porque qué grave error comete el hombre cuando piensa que la Biblia solo es un instrumento en las manos de unos pocos para manipular la mente, el pensamiento, la conciencia. Que la Biblia es una herramienta en las manos de Dios para engañarnos, para obligarnos a hacer cosas que no nos convienen. Qué grave error cometen las personas, que atrás de ellas piensa que existe un Dios que lo único que quiere es someter a través de las amenazas o de los engaños, a través de la manipulación del corazón del hombre. Qué grave error comete el hombre, qué grave error. Y por eso es que mucha gente no sigue a nuestro Dios, no está de acuerdo con el Dios que usted y yo adoramos y exaltamos, porque la gente piensa que a través de la palabra Dios manipula, Dios engaña el corazón, Dios obliga a través de amenazas. Eso dice la gente en el mundo. Por eso Cristo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Porque dice que la puerta amplia y el camino espacioso es a través del cual va todo mundo. Porque es un camino, entre comillas, libre, que te permite moverte sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de obligaciones. Muchos son los que entran por esa puerta espaciosa del engaño del enemigo. Muchos son los que entran a través y andan a través del camino del engaño del enemigo, que a través de manipulación le hace creer a la gente que Dios es un Dios engañador. Y escuche lo que Satanás le dice a Eva: con que Dios te dijo, con que Dios te dijo, de una forma maliciosa y malintencionada. Y así opera el enemigo, así sigue operando en el corazón y en la mente de las gentes. Con que usted, ¿con qué razón usted tiene que dejar de hacer lo que a usted le gusta hacer? ¿Con qué motivo? Y eso le dice el enemigo a Eva: con que Dios te ha dicho, con que Dios les ha dicho a ustedes, los ha mandado. Es la pregunta que Satanás le hace a Eva, como diciéndole: aquí hay algo que Dios les está ocultando. Aquí hay algo que Dios les está impidiendo hacer cuando realmente ustedes tienen el derecho de hacerlo. Y ese mismo enemigo sigue obrando en ese tiempo, diciéndole al ser humano: con que Dios te ha dicho, con que Dios te ha demandado tal cosa, con que Dios te está impidiendo. ¿Sabe? El enemigo le dice: ¿sabe? Lo único que Dios está evitando es que usted se divierta,
es que usted se dé sus beneficios a través de la amenaza, solo para impedir que usted disfrute como usted se lo merece. Eso es lo que el enemigo le está diciendo a Eva. Y eso es lo que el enemigo sigue diciéndole al ser humano en este tiempo, con que Dios le ha dicho. Y la gente hoy empieza a poner en tela de juicio los mandamientos de Dios. Y empiezan el enemigo a decir, con que Dios dice todo eso, ¿con qué razón el Señor la dice? ¿Qué motiva a Dios para decir todo eso? ¿Sabe? Y esa desobediencia, la manipulación del enemigo provocó el más grave error de la humanidad. Ese con que Dios te dijo provocó el más grave error de la humanidad. El desconfiar de la veracidad de los mandamientos de Dios trae como consecuencia muerte, trae como consecuencia perdición, trae como consecuencia condenación. Escúcheme, Dios, cuando usted y yo desobedecemos los mandamientos de Dios, siempre habrá graves consecuencias. Hace 8 días hablábamos de que la palabra de Dios, escúchame, tiene un destinatario y no hay opción de negociar con Dios. Pero el diablo le ha metido a la gente que es una medida que Dios usa para manipular. Que los que predicamos el evangelio usamos la Biblia para manipular. Pero así no es. Y es así como Adán y Eva dudaron de la veracidad de los mandamientos de Dios. Y hoy el hombre sigue dudando. Hoy el hombre sigue poniendo en tela de juicio los mandamientos. ¿Y sabe una cosa? Lo único que Dios quiere al dejarnos su voluntad de manera escrita es protegernos contra las acechanzas del diablo. Es lo único que Dios busca. Es guiarnos por el camino correcto. Es no dejarnos caer donde el enemigo quiere meternos, donde el enemigo quiere llevarnos. ¿Sabe una cosa? Adán y Eva tenían la mejor de las vidas que ser humano alguno pudo o podrá tener en esta tierra. Adán y Eva no morían. Adán y Eva no se enfermaban. Adán y Eva no sufrían de falta de algún bien. Por ende, Dios le había dicho, gobiernen sobre todo lo que hice, sojuzguen la tierra. Adán y Eva no tenían ninguna necesidad, no morían, no se enfermaban, no necesitaban nada, todo lo tenían. Y lo principal, que tenían una relación personal con Dios. De manera personal, hablaban con Dios. No tenían ninguna necesidad ni falta de algún bien. No tenían necesidad, Adán y Eva. Vivían de la mano de Dios. Todo les pertenecía. Dios les había dado todo. Su salud no sufría. Sus años no los envejecían. No había dolor. ¿Qué podía faltarle a Adán y Eva? Su familia. Todo lo tenían. Todo lo tenían. No haya creer que Adán y Eva eran los dos solitos. No. La palabra deja ver que tenían familia. Que tenían familia. No había sufrimiento en los partos. No había necesidad. Todo lo tenían, tenían una comunión con el Señor. Dios había provisto todo lo había hecho para el ser humano. No falta de bien, no dolor, no lágrimas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo tenía Adán y Eva. La mejor vida. Eso fue el diseño que Dios hizo para usted y para mí. Ese fue el diseño original. Pronto usted dice, pastor, pero si no pecan no nazco. Sí.
La Biblia dice que desde la creación está escrito, todos nosotros estábamos ahí registrados, sino que hubiese sido en otras condiciones. Pero si no morimos, no cabemos. No, Dios todo lo tenía previsto. Si usted mira la expansión de la tierra, es más lo que está libre que lo que está ocupado. Mucho más, muchísimo más. Todo lo tenían. Escúchame, ¿sabe qué pasó? Ellos no creyeron en la veracidad del mandamiento del Señor. No creyeron en la veracidad. Lo que Dios les había dicho no era una mentira, era una verdad. Escúchame, lo que Dios dice en su palabra para usted y para mí no es una mentira, es una verdad comprobable. Es una verdad que la podemos comprobar nosotros, la podemos verificar. Mire Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios le había dicho, de todo árbol pueden comer, de todo fruto pueden comer, mas, en el versículo 17 dice, mas del árbol, ¿de qué? De la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Mandamiento. Dios les dijo, pueden comer de todo, pero de ese árbol no coman. Y sabe que a veces Dios nos dice, de eso no coma. Eso no lo haga. Pero empezamos a dudar de la veracidad del mandamiento y a creer que Dios está dando ordenanzas o mandamientos para manipularnos, para amenazarlos, que son solo amenazas. No, cuando Dios da una directriz es porque Dios ya sabe cuál será el resultado si desobedecemos su palabra. Y Dios le había dicho a Adán y Eva, de todo pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal, no coman, porque el día que de él coman, se mueren. El día que coman de él, se van a morir. Y estos hombres, Adán y Eva, creyeron que había engaño en lo que Dios dijo. Y el hombre cree que hay engaño de Dios en cuanto a la manera que debe vivir. La humanidad cree que hay un engaño de parte de Dios en cuanto a sus mandamientos, cómo vivir, cómo comportarnos, cuál es la directriz de Dios, cómo debe operar el hombre, cómo debe moverse el hombre. Y el hombre cree que hay engaño de parte de Dios. Cree que hay manipulación de la palabra. Cree que la palabra es para direccionarnos como unos entes. Que nuestro comportamiento, dice la Biblia, debe ser así. Y hoy el hombre está diciendo eso o hay que reevaluarlo. La manera de obedecer la palabra. La manera de comportarse. ¿Cómo debe ser la manera de comportarse? No coman de ese árbol, le dice. Y en Génesis capítulo 3, en Génesis 3 miramos cómo opera el enemigo. Versículo 6. Dice que después de todo esto, después de la manipulación, después de lo que el enemigo le dijo, dice la Biblia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sabe? Hoy el hombre anda viendo que hay cosas que aunque la Biblia diga que no son buenas, al hombre le anda pareciendo o el hombre anda haciendo ver que son buenas, a pesar de que Dios diga que no son buenas, que no se deben hacer. Y vio la mujer que el árbol era agradable para comer, que era delicioso a los ojos, que era agradable a sus ojos y que podrían ellos alcanzar lo que el enemigo estaba diciendo. Que era codiciable, que podía alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido.
el cual comió así como ella. Comió como ella. No todo lo que te ofrecen es bueno, aunque parezca bueno. No todo lo que te dicen que hagas es bueno, aunque parezca bueno. No todo, escúchame, lo que tú creas. La Biblia dice que el hombre se vuelve sabio en su propia opinión. Versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, el enemigo logró lo que se propuso. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice la Biblia. Y al ser abiertos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué? Delantales. Se le abrieron los ojos. Sus ojos fueron abiertos. ¿Pero cuáles ojos? Los ojos del conocimiento del bien y del mal. Al dudar de la veracidad de Dios, lograron dos cosas, o pueden ser tres cosas. Al dudar, escúchame, Adán y Eva no tenían falta de nada, no morían, eso era lo principal, no se enfermaban, no les faltaba nada, no tenían de qué preocuparse, no existía el estrés, no existía la migraña, dolor de cabeza, nada. Todo lo tenían. Pero ¿sabes una cosa? Que el enemigo anda mirando a ver cómo estás en tu casa para desestabilizar. Escúchame, el enemigo donde hay desestabilización no se mete porque hoy ya está revuelto. Él viene donde hay una familia, alguien que está conociendo de Cristo. Entonces el enemigo empieza. Y entonces por eso mucha gente dice, pastor, ¿sabe una cosa? Es que cuando yo me entrego al Señor empieza a irme mal. Porque así habla el enemigo. Con que Dios te ha dicho. Y entonces cuando descuidamos la veracidad, dudamos de la veracidad de la palabra de Dios. Y sabe, póngale cuidado lo que logró Adán y Eva al dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Dice que lo primero que hicieron ellos fue darse cuenta que estaban desnudos. ¿Y sabe qué es eso? Lo primero que lograron fue vergüenza. Lo primero que alcanzaron por la desobediencia fue la vergüenza. Dice la Biblia que inmediatamente comen, desobedecen, inmediatamente caen en lo que Satanás está diciendo. Lo primero que hacen es avergonzarse, porque eso produce el pecado, vergüenza. Cuando usted, escúchame, duda de que lo que Dios le está diciendo que no haga, usted lo hace dudando de que es como una manera de Dios manipular. Escúchame, cuando usted lo hace, lo primero que recibe es vergüenza. Dice la Biblia que ellos de inmediato se dieron cuenta que estaban desnudos. Estaban desnudos. Vergüenza, se avergonzaron. Dice que cuando vino el Señor, le dijeron, me escondimos porque sentimos vergüenza. Nos dio vergüenza. Eso fue lo que provocó la desobediencia. Se le abrieron los ojos solo, escúchame, no para recibir la sabiduría de Dios, sino para darse cuenta que estaban desnudos. Mire que es lo primero que dice la Biblia. Que apenas comen, se dan cuenta de la condición en que se hallan. O sea que inmediatamente entra una necesidad a ellos. Porque dice que cosen hojas para cubrirse. Pero también otra cosa alcanzan aquí y es condenación. Condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alcanzan condenación. Escúchame, el enemigo ha hecho dudar aún a muchos dentro de la iglesia acerca de la vida eterna.
La gente está dudando, lo que predicamos, lo que dice la palabra, la gente está dudando acerca de la vida eterna. La gente está dudando acerca del comportamiento que se debe tener para ser salvos. La gente está dudando y muchas veces dentro de la iglesia de la palabra de Dios. Escúchame que estamos hablando de Adán y Eva, que tenían relación con Dios, que conocían a Dios, que conocían la misericordia del Señor. Y la iglesia tiene que tener cuidado en lo que dice la palabra. Confiar en la verdad de la palabra, en la veracidad del mandamiento de Dios. Hay cosas que Dios dice que no hagamos y no se deben hacer. El enemigo ha hecho dudar a la gente de la vida eterna. Y mucha gente empieza a jugar con, ¿será es que es cierto? ¿Será que Cristo vuelve? ¿Será que Cristo no vuelve? ¿O será esto no más que una fábula o una fantasía para manipular, para engañar, para someter, para hacer creer lo que no es cierto, lo que no pasará? Con respecto a eso, mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la segunda venida de Cristo? Eso lo están hablando hoy. Eso es para usted y para mí. Eso es para la iglesia. ¿Dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, escúcheme, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, este versículo subráyelo usted que está aquí en su casa, que va a escuchar el mensaje, y usted que está aquí en la iglesia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino sean al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mandamientos de Dios, directrices de Dios, veracidad de lo que Dios dice. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Escúcheme, no va a hacer que la capa de ozono se dañe, no. Hay un mandamiento en la Biblia. El hombre está más o menos tratando como
dentro de lo natural, el hombre está diciendo y está calculando cómo se está dañando la capa de ozono, todo lo que va a provocar, ¿sabe? La palabra dice eso, pero no a la forma o a la manera como el hombre cree, que se va a ir para Marte. Entonces ya están proyectando más o menos en el 2030 empezar a hacer muchos paseos a Marte, a la Luna, y entonces ya hay gente comprando pedazos allá. Pero es que aquí cuando habla de los cielos y la tierra habla del universo. No hay una galaxia donde alguien se puede esconder. Porque el mismo que hizo los cielos y la tierra, o sea, todo el universo, es el que está diciendo que un día todo será deshecho, que un día habrá juicio. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dice el versículo 15, como también nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dijo Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Escúchame, todo está ahí escrito. Está el mandamiento. Como Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de eso. Aquí está diciendo el Señor, guárdese de los mentirosos, de los que hablan lo que no es. Aníe la palabra en su corazón. Es verdad, hay un mandamiento, escúcheme. Un día todo será deshecho. No podemos estar diciendo, no, Dios es bueno. No, si Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero está diciendo que un día todo será deshecho. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no sabemos el día ni la hora. O sea que aquí el apóstol Pedro está diciendo, guárdese, esté listo, esté preparado, que en su corazón esté Cristo, que usted viva en santidad, que usted viva en temor de Dios, que usted esté atento. Eso es lo que está diciendo el Señor, que mi palabra es verdad, está diciendo el Señor. Mi palabra es veraz, lo que hay ahí escrito es cierto. Hay una gran verdad en la palabra de Dios y está cada día, escúchame, que la venida de Cristo cada día está más cerca. Esa es una gran verdad. Jesucristo viene pronto. Jesús viene pronto. Es una gran verdad. No tenga por tardanza la venida de Cristo. Tenga la tardanza o tenga la no venida aún de Cristo porque Él es bueno, como dice el apóstol Pablo, y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia, que no se pierda, que si Cristo viene, nos vayamos todos. Usted que está allí se vaya. No se vaya a quedar. Si se queda se mete en problemas gravísimos. Porque la palabra es verdad. Porque la palabra es verdad y es veraz. Todos los que escuchan ese mensaje en este día, hay que creer en la palabra de Dios, en su veracidad. En ella no hay engaño, en la palabra de Dios no hay amenazas. No hay ningún tipo de amenazas en la palabra de Dios. No hay engaños, no hay manipulaciones. Es real. Es real. Cuando como padre le decimos a los hijos, no haga eso, porque si usted hace eso le va a pasar esto. Es real. No es por amenazarlos, es para protegerlos. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 2, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y tus días sobre la tierra sean largos y prósperos. Eso no es una amenaza para los hijos, es una verdad. Es una verdad. Y el no creer que eso sea verdad trae graves consecuencias. Es un mandamiento.
Es más, el apóstol Pablo dice, es el primer mandamiento con promesa, el honrar a los papás. Hoy no se vive eso. En pocas personas o pocos hijos están haciendo eso. El honrar, el obedecer las autoridades. La Biblia dice que hay que obedecer las autoridades. Dice, porque todas han sido delegadas de Dios. Pero hoy poco se está creyendo en la veracidad de la palabra. Y la iglesia tiene que ser la primera abanderada en la obediencia y en el creer que la palabra de Dios es veraz. Que es cierto lo que ahí dice. Que ahí no hay motivo de manipulación ni de engaño. Que todo lo que dice la palabra es para bien nuestro. Para que un día estemos con Cristo en los cielos. Las promesas, escúchame. Las promesas que Dios te ha dicho o te ha hecho son ciertas. Las promesas que Dios te ha dado tienen cumplimiento. Las directrices que Dios te da son ciertas y son buenas. Lo que Dios te dice que cumpla, hazlo. Lo que Él te está diciendo que cumplas, hazlo, obedécelo. No le des lugar a que el enemigo te diga con que Dios te está pidiendo. Escúchame, que respetes a tu esposo. Con que Dios te está pidiendo que respetes a tu esposa. Con que Dios, y empieza el enemigo a orar así en el corazón del hombre. Pero no puedes hacerlo porque tú tienes derechos. Pero tú tienes la obligación de disfrutar. No te dejen, y empieza el diablo a hablar así. No se sabe, la Biblia no da pie para estadísticas en cuanto a esto, pero no se sabe cuánto tiempo estuvo Satanás intentando manipular la mente y el corazón de Adán y Eva. Porque no fue a la primera. Porque habla de concupiscencia del corazón. ¿Qué estoy permitiendo? A través de dudar de lo que Dios me ha dicho. Porque el enemigo dice, con que Dios dijo tal cosa, con que Dios dijo que entonces tú puedes, con tus derechos, exigirle a tus papás que respeten tus derechos. ¿Y si se ve eso? No, con que la Biblia dice, no, tú tienes tus derechos, tú puedes exigir tal cosa porque eres igual, hombre y mujer somos iguales, el hombre tiene derecho, la mujer tiene derecho, y eso hay una gazapera entre hombres y mujeres. Cuando la Biblia habla de derechos y obligaciones para ambos, y de la familia y de los papás hacia los hijos en cuanto a sus responsabilidades, y la gente empieza a tomar y a manipular, y entonces a cambiar lo que Dios ha dicho. Y entonces quizás Adán y Eva dijeron, comámonos apenas uno, apenas unito, vamos a probar. Y lo primero que hicieron fue que se le abrieron los ojos. Y lo primero que sintieron fue vergüenza. Porque el enemigo incita, induce. Y después cuando tú caes, lo primero que te hace sentir es vergüenza. Condenación. Porque la Biblia dice que Dios, cuando recibieron eso, recibieron vergüenza, pero vino el Señor y trajo justicia. Y le dijo a Eva, tus partos serán con dolor. Y a Adán le dijo, la tierra será maldita, con el sudor de tu frente te alimentarás. No hubo nada de lo que el diablo dijo. Serán como dioses. No, Señor. No hubo nada de lo que el enemigo dijo. Pero cuando usted y yo le creemos a las promesas de Dios, ellas tienen cumplimiento. Obedecemos sus directrices porque son verdad. Escucha, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán. Eso habla de la veracidad de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, te damos gracias en esta mañana.
Amado Dios, bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay nadie como tú, amado Dios, porque tú eres digno de adoración, de honra.